¿Quién fue realmente Jesús de Nazaret? Es una pregunta que ha fascinado a la humanidad durante más de 2000 años. Para millones de personas, Jesús es el Hijo de Dios, el Salvador y la figura central del cristianismo. Para otros, es uno de los personajes más influyentes de la historia. Pero más allá de la fe, existe una cuestión que muchos se hacen: ¿qué sabemos realmente sobre Jesús desde un punto de vista histórico? ¿Existió de verdad? ¿Qué evidencias tenemos de su vida? ¿Cómo era el mundo en el que vivió? ¿Y qué dicen los historiadores sobre él? Hoy vamos a explorar quién fue Jesús históricamente, basándonos en documentos antiguos, hallazgos arqueológicos y el trabajo de investigadores que han estudiado su figura durante décadas. Antes de comenzar, déjame una pregunta en los comentarios: si pudieras viajar en el tiempo y hacerle una sola pregunta a Jesús, ¿cuál sería? Para entender quién fue Jesús, primero debemos viajar a la región de Judea hace más de 2000 años. En aquella época, el territorio formaba parte del poderoso Imperio Romano. Roma dominaba gran parte del mundo conocido y mantenía el control mediante gobernadores, soldados y una compleja estructura política. La población judía vivía bajo esta ocupación extranjera y esperaba la llegada de un Mesías, un líder prometido que, según las profecías, traería liberación y esperanza. Fue en este contexto donde apareció Jesús de Nazaret. La mayoría de los historiadores coinciden en que Jesús nació entre los años 6 y 4 a.C. Esto puede parecer extraño, pero ocurre porque el calendario actual fue calculado siglos después y contiene ciertos errores históricos. Jesús creció en Nazaret, una pequeña aldea de Galilea. A diferencia de las grandes ciudades romanas, Nazaret era un lugar humilde, habitado por agricultores, artesanos y familias sencillas. Los evangelios afirman que Jesús trabajó como carpintero junto a José. Sin embargo, algunos expertos señalan que la palabra original utilizada en los textos podría referirse más ampliamente a un artesano o constructor. Lo que sí parece claro es que Jesús creció en un entorno de trabajo manual y vida sencilla. Durante gran parte de su vida, no sabemos demasiado sobre él. De hecho, existe un período conocido como los años ocultos de Jesús, que abarca aproximadamente desde su infancia hasta el inicio de su vida pública alrededor de los 30 años. La información histórica disponible sobre esos años es muy limitada. Lo que cambia todo es el comienzo de su predicación. Según las fuentes más antiguas, Jesús empezó a recorrer pueblos y ciudades anunciando la llegada del reino de Dios. Sus enseñanzas llamaron rápidamente la atención. Hablaba de amor, perdón, misericordia y justicia. Invitaba a ayudar a los pobres, a perdonar a los enemigos y a poner la dignidad humana por encima de las diferencias sociales. Estas ideas resultaban revolucionarias para muchas personas de la época. Pero Jesús no solo enseñaba. También reunió seguidores. Un grupo de discípulos comenzó a acompañarlo en sus viajes, escuchando sus enseñanzas y difundiendo su mensaje. Con el paso del tiempo, cada vez más personas acudían para escucharlo. Algunos lo veían como un maestro espiritual. Otros pensaban que era un profeta. Y algunos llegaron a creer que era el Mesías esperado. Ahora bien, cuando hablamos de Jesús históricamente, una pregunta aparece constantemente. ¿Existen pruebas de que realmente vivió? La respuesta corta es sí. Prácticamente todos los historiadores especializados en la antigüedad consideran que Jesús fue una persona real. De hecho, existe mucho más consenso sobre la existencia histórica de Jesús que sobre la de numerosos personajes antiguos. Las principales fuentes sobre su vida son los evangelios, escritos varias décadas después de los acontecimientos que narran. Sin embargo, también existen referencias externas. Uno de los testimonios más conocidos proviene de Flavio Josefo, un historiador judío del siglo I. Josefo menciona a Jesús y hace referencia a su ejecución bajo las autoridades romanas.
Otro testimonio importante procede de Tácito, uno de los historiadores romanos más respetados de la antigüedad. Tácito escribió que Cristo fue ejecutado durante el gobierno de Poncio Pilato. Estas referencias son especialmente relevantes porque proceden de autores que no pertenecían al movimiento cristiano. Por ello, suelen considerarse valiosas para reconstruir el contexto histórico. Otro aspecto interesante es la arqueología. Aunque no existen objetos que puedan identificarse directamente como pertenecientes a Jesús, sí se han encontrado numerosos hallazgos que confirman detalles del entorno descrito en los Evangelios. Se han descubierto restos de aldeas, viviendas, sinagogas, monedas y estructuras romanas que coinciden con el contexto histórico en el que habría vivido. Incluso se encontró una inscripción con el nombre de Poncio Pilato, el gobernador romano mencionado en los relatos de la crucifixión. Estos descubrimientos ayudan a confirmar que muchos elementos históricos presentes en las fuentes corresponden a lugares y personajes reales. Pero entonces surge otra pregunta. ¿Por qué Jesús se convirtió en una figura tan influyente? Después de todo, durante su vida pública nunca dirigió un ejército, no gobernó ningún reino y no ocupó con acento agudo cargos políticos importantes. Sin embargo, su mensaje tuvo un impacto extraordinario. Muchos historiadores consideran que una de las razones fue la forma en que conectó con las personas comunes. Predicaba en aldeas, hablaba utilizando ejemplos cotidianos y transmitía ideas que resultaban comprensibles para todos. Sus parábolas utilizaban situaciones relacionadas con agricultores, pescadores, comerciantes y familias. Esto permitía que su mensaje llegara tanto a personas educadas como a quienes no sabían leer ni escribir. Además, mostró una atención especial hacia grupos marginados. Se acercó a enfermos, pobres y personas excluidas socialmente. En una época marcada por profundas diferencias sociales, esta actitud llamó enormemente la atención. Pero su creciente popularidad también generó conflictos. Algunas autoridades religiosas consideraban problemáticas ciertas interpretaciones de la ley y determinadas afirmaciones atribuidas a Jesús. Por otro lado, las autoridades romanas observaban con preocupación cualquier movimiento capaz de generar inestabilidad política. Finalmente, Jesús fue arrestado en Jerusalén. Las fuentes históricas coinciden en que fue ejecutado mediante crucifixión. La crucifixión era uno de los castigos más duros utilizados por Roma. Se reservaba especialmente para criminales considerados peligrosos o para quienes representaban una amenaza al orden establecido. La mayoría de los historiadores considera que la crucifixión de Jesús es uno de los hechos mejor documentados de su vida. Sin embargo, lo más sorprendente ocurrió después de su muerte. En lugar de desaparecer, el movimiento que había comenzado continuó creciendo. Sus seguidores afirmaban que Jesús había resucitado. Independientemente de las creencias personales de cada uno, existe un consenso histórico en que los discípulos realmente creían que algo extraordinario había ocurrido. Esa convicción impulsó la expansión del cristianismo. Lo que comenzó como un pequeño grupo en una región del Imperio Romano terminó convirtiéndose en una de las religiones más extendidas del planeta. Hoy, más de 2.000 millones de personas se identifican como cristianas. La influencia de Jesús puede observarse en la historia, el arte, la literatura, la filosofía e incluso en aspectos de la cultura moderna. Su figura ha inspirado algunas de las obras más famosas jamás creadas. Ha sido representado en pinturas, esculturas, películas, libros y composiciones musicales. Pocas personas han dejado una huella comparable en la historia humana. Pero quizás el dato más sorprendente es que, después de 20 siglos de investigaciones, estudios y debates, Jesús sigue despertando interés. Cada generación vuelve a hacerse las mismas preguntas. ¿Quién fue realmente? ¿Qué enseñó? ¿Por qué sus palabras siguen siendo recordadas? Y aunque las respuestas pueden variar según las creencias de cada persona, existe algo que pocos discuten.
Jesús de Nazaret fue una figura histórica real cuya influencia transformó el mundo de una manera extraordinaria. Su vida marcó un antes y un después en la historia de la humanidad. Y precisamente por eso, más de 2000 años después, seguimos hablando de él. Si te ha gustado este vídeo, deja tu like, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte los próximos contenidos. Y ahora te pregunto, ¿crees que la influencia de Jesús en la historia ha sido la mayor de cualquier personaje que haya existido? Déjame tu opinión en los comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo.